vamos entonces a iniciar con el tema de hoy, que es también más que delicioso, tiene que ver con uno de las personas que pasaron a la historia por una experiencia fantástica que fue transmitida y que fue de alguna manera como el referente a la temática OVNI para estos tiempos. El contactado George Adamski. Es todo tuyo, Mario. Bueno, sí, Luz, la idea es un poco continuar con lo que habíamos dejado el último programa, que habíamos hablado de las ovnis en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, luego habíamos comentado también que había ocurrido el famoso incidente de Kenneth Arnold el 24 de junio del año 47, 2 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y Roswell a los poquitos días, ¿no? Prácticamente menos de 10, 12 días después de ese día, el 4 de julio de 1947, ocurre el famoso incidente de Roswell, ¿no? Y poquito después, ya estamos hablando del año 52 aproximadamente, se produce o sale a la luz pública el caso de George Adamski. Hablaríamos no solamente de avistamientos, sino de contactismo, digamos, ya encuentros. Fue el padre de la parte contacto, ¿no? Un tema muy controvertido, el tema del contacto, siempre lo hemos tratado, hemos tenido cuidado también con los referentes que hemos elegido al momento de tratar el tema. Generalmente hacemos mención a Enrique Castillo Rincón, a Billy Mayer a veces, aunque también es muy controvertido, y bueno, pero en este caso Adamski es el que ha dado un poco el impulso a todo esto, ¿no? Qué causalidad, ¿no? 4 de julio no es la independencia de Estados Unidos, un poco. Así es, así es, sí. En realidad el caso Roswell puede haber ocurrido el día anterior o por ahí, pero donde toma, digamos, conocimiento público y el día de referencia se toma generalmente el 4 de julio, ¿no? Dime, Mario. Bueno, continuemos entonces un poquito para ver quién era George Adamski. Nace en Polonia, o sea que es polaco, nació el 17 de abril del año 1891. Cuando tenía 2 años, sus padres deciden viajar o emigrar a Estados Unidos y se ubican en una ciudad que se llamaba Dunkerque, quedaba en la ciudad de Búfalo, cerca de Búfalo, en Nueva York. Así tuvo una educación primaria en ese lugar. El presupuesto familiar no daba para mucho más y, digamos, de la infancia no se conoce mucho más, simplemente que hace el servicio militar entre el año 1913 y 1916 para el ejército de los Estados Unidos y lucha contra el mexicano Pancho Villa. Finalizado ese servicio militar, en el año 1917 ya fija su residencia en la parte oeste de Estados Unidos, es decir, en este caso en el parque de Yellowstone, ahí donde se encuentra el famoso volcán, ¿no?, que a veces hacemos referencia a nosotros, y es empleado en un molino de harina en Oregón, también en esa zona. Paralelamente también residió en Laguna Beach y fundó una asociación de filosofía científica. Fue profesor también de filosofía y ciencias hasta 1939. Ahí, en ese año, conoce a una señora que se llamaba Alice Wells, y ella fue la que se transformó en una especie de protectora, cediéndole el dinero con el cual él puede comprar un terreno de 8 hectáreas cerca del observatorio de Monte Palomar, en California. Y ahí mismo monta, en 1940, un restaurante llamado Palomar Gardens, que algunos dicen que más que un restaurante era un puesto donde vendían perritos calientes, le dicen en Estados Unidos, o panchos acá en la Argentina, ¿no? Pero bueno, esa buena relación que él tenía con esta mujer que lo financió, Alice Wells, le permitió un trabajo cómodo que le permitió a él investigar sobre astronomía y sobre platillos volantes, que era lo que en ese momento estaba teniendo mayor auge y mayor información por todos los temas que ya venimos hablando anteriormente, ¿no? Pocos años después, el 9 de octubre de 1946, en estas vigilias que hacía él, en estas observaciones nocturnas, junto con un grupo de gente, observan esa lluvia de estrellas que se produjo aquel día, el 9 de octubre del 46, y él pudo fotografiar con la luna de fondo un extraño objeto con forma de cigarro o de puro. Digamos que esa fue la primera evidencia fotográfica que él logra. En mayo de 1950 volvió a obtener
fotografías interesantes sobre varias naves, en este caso 6 objetos que estaban volando en formación. Él trabajaba con 2 telescopios, tenía uno de 6 pulgadas, que era más pequeño y que le permitía a él viajar o ir con ese telescopio a diferentes lugares. Se lo había regalado a un amigo en el año 1934, y tenía otro de 15 pulgadas, que era un poco más grande, y adaptado con una cámara Kodak Hage Graphex. Con esto podía tomar fotografías directamente con una cámara que estaba dentro del telescopio o anexada al telescopio, digamos, ¿no? Sí, señor. Él dedicó muchísimo tiempo a las noches de ahí en California para ver los cielos, fotografiar y controlar todo eso, digamos, ¿no? Entre el verano de 1951 y el verano de 1952, realmente se produjo una avalancha de avistamientos en la zona del desierto de California. Y George Sadasky, desde su observatorio particular, porque él estaba a 1000 metros de altura, lograba una visibilidad de 180 grados y tiró en esa época, en ese año más o menos, 500 placas, donde consiguió muy buenas fotografías, de entre ellas 12 que fueron realmente muy aceptables en cuanto a fotos muy claras de objetos voladores no identificados, sobre todo de un prototipo que se conoce popularmente como el clásico platillo volante adaskiano o de Adaski, digamos, ¿no? Que es el símbolo del SIO, digamos, ¿no? Es ese clásico objeto en forma de campana con 3 bolas o 3 esferas en la parte del tren de aterrizaje. Así es. Es interesante que permitirnos pensar que este señor, cuando tiene el contacto, no estamos hablando de una persona que no conocía nada del tema, él ya se interesaba en la temática. Se interesaba, inclusive gente del observatorio, de un observatorio de Estados Unidos le pidió que si él podía hacer ese control, porque con el telescopio del observatorio no tenían la capacidad que tenía él de 180 grados de poder escudriñar el cielo como él lo podía hacer, porque tenía, digamos, por un lado, la regularidad de todas las noches, o muy seguido, hacer estos controles nocturnos, y por otro lado, al tener telescopios más pequeños y móviles, podía, digamos, tener mayor comodidad para hacer diferentes observaciones. Y él les preguntó a estos astrónomos, ¿cómo debo comenzar yo? Y dice, ¿para qué lado debo buscar? ¿Hacer foco o prestar atención para qué lugar, no? Y le recomendaron tomar como referencia la Luna. Entonces él generalmente lo que hacía era controlar o verificar esa zona del mapa celeste donde la Luna estaba ubicada en las noches que se podía observar la Luna, ¿no? Así fue como él comienza, y tiene una persistencia muy grande en continuar con todo esto y poder controlar periódicamente lo que él podía ver en los cielos y fotografiarlo, digamos, ¿no? También otro detalle a tener en cuenta es que en esa época no se tenía tanta tecnología como la que nos presenta, por ejemplo, Fernando Correa cuando viene aquí al Congreso y nos muestra programas de computación en las que nos queda muy fácil detectar satélites, todas las estrellas, el comportamiento del cielo de una manera fantástica. Aquí él estaba de alguna manera descubriéndolo. Por supuesto, era todo a pulmón en esa época, ¿no? Más allá que en aquella época no había tanta tecnología para confundir como hay ahora, que hay drones, aviones, satélites, etcétera. Estamos hablando de los años, él arrancó en el año 46 con todo esto, digamos, ¿no? Pero bueno, sí tuvo que hacer una especie de estudio astronómico un poco casero, digamos, ¿no? Pero era lo que había en esa época, era la astronomía de aquella época. Aunque, como te digo, estaba asesorado también por algunos observatorios. Bueno, cuéntanos. Bueno, vamos al primer encuentro, o sea, hasta ahora eran avistamientos y fotos muy claras, te comenté recién de 12 fotos muy claras que son hoy por hoy dentro de la ufología u ovnilogía, son clásicas ya esas fotografías. Pero bueno, el 20 de noviembre del año 52, George Sadasky había entrado en un camino que ya prácticamente no tenía retorno, y en ese año se produce un hecho muy importante, que es que él decide hacer un paseo, una excursión, junto con algunas personas de su confianza, porque tenía una intuición de que en el desierto californiano iba a producirse un contacto. Es decir, que estos avistamientos que él tenía y fotografiaba estos objetos, se iba a producir algo un poco más. Tenía como una intuición de eso. Entonces el 20 de noviembre va con Alice Wells, con esta señora que es la que financia su negocio y lo ayuda económicamente a él poder comprar ese terreno en California, con Luke Mahinis,
con Albert Paley y su señora, y con un doctor que era George Williamson y también con su mujer. En total eran 7 personas. En 2 autos, en 2 coches, deciden tomar la carretera que conducía al Desert Center y a la altura de 18 kilómetros se adentran al desierto, hasta donde le fue posible. El suelo era volcánico, no había vegetación, cerraron los coches y anduvieron de un lado para el otro. Cada tanto Adansky, con sus catalejos y sus elementos, observaba la vertical de la bóveda celeste a ver si podía ver algo. En un momento casi se iban a retirar y de repente vio algo. Tropezó con una nave alargada tipo cigarro, muy parecida a la que comentamos anteriormente, había fotografiado en marzo de 1951, también en California, y de ella ve que sale otro objeto más pequeño, un disco de 12 metros de diámetro, que desciende verticalmente y sin ruido sobre el terreno. Una vez que aterrizó, fue visible en forma sólida. Adansky retiró su cara de la cámara Kodak y vio una forma humana que se apartaba del objeto y le hacía gestos con el brazo en alto. Esta imagen también es muy conocida, ha sido retratada y pintada en muchos cuadros, ¿no? A George Adansky mirando, observando este ser con la mano en alta al lado del clásico platillo adansquiano, digamos, ¿no? Comenzó Adansky a caminar hacia él, o sea, aproximarse hacia él, y lo describe al ser como un hombre bello, joven, de cutis barbilampiño, con cabellos largos hasta la espalda, rubios, de nariz prominente, ojos verdes, mediría más o menos 1,75 m, llevaba un traje marrón con un cinturón de unos 20 centímetros dorado, unos botines flexibles de color rojo y acoplado un buzo por otro aro amarillo dorado. Es decir, tiene un encuentro con una entidad muy parecida al ser humano, y en esto también fue precursor Adansky, ya que digamos que los humanoides de Roswell nada tenían que ver con nuestra apariencia física. En este caso era, por primera vez se habla de este tipo de ser tipo nórdico, rubio, que muchas veces luego ha aparecido en muchísimos casos y personas que cuentan tener este tipo de encuentros, ¿no? Un poquito, Luz, como para reflejar este hecho, hay un audio pequeño de 3 minutos que te acompañé, en el cual un colaborador de Joaquín Abenza, del programa español El Último Peldaño, relata magistralmente cómo lo narra en uno de sus libros George Adansky a este encuentro, este primer encuentro, ¿no?, con este visitante, digamos, ¿no? Cuando me aproximaba hacia él, noté una extraña sensación que me hizo ser precavido. Al mismo tiempo, miré alrededor para asegurarme que ambos estuviéramos a la vista de mis acompañantes. No parecía haber ningún motivo para ese sentimiento, puesto que el hombre parecía como cualquier hombre, y pude observar que era algo más bajo que yo y considerablemente más joven. De repente, como si un velo se descorriera de mi mente, el sentimiento de precaución desapareció completamente, de tal manera que ya no me preocupé más por mis amigos. En ese momento estábamos muy cerca. Él dio 4 pasos hacia mí, acercándose hasta la distancia de un brazo. Ahora, por vez primera, me doy perfecta cuenta que estaba ante la presencia de un hombre del espacio, un ser humano de otro mundo. La belleza de su figura sobrepasaba la de cualquiera que hubiera visto antes, y la amabilidad de su cara me liberó de todo pensamiento de mi propio yo. Me sentí como un niño en presencia de alguien con una enorme sabiduría y gran amor, y me hice muy humilde conmigo mismo, puesto que de él estaba irradiando un sentimiento de infinita comprensión y dulzura
con extrema humildad. Me hizo comprender que su llegada era amistosa. También que ellos estaban preocupados con la radiación saliendo de nuestra Tierra. Le pregunté entonces si esa preocupación era debida a las enormes nubes radioactivas resultantes de nuestras bombas. Él lo comprendió rápidamente y asintió afirmativamente con su cabeza. Bien, Mario, seguimos. Bueno, ahí teníamos, esa era lo que él mismo, Adansky, relata en uno de sus libros sobre ese primer encuentro. Sí, señor. Aquí lo que ocurre es que él se acerca, le pregunta en inglés de dónde vienes a este ser, se mueve la cabeza en sentido negativo, como que no puede hablar o como que no le puede responder en ese aspecto. Entonces Adansky comienza a hacer señas, según él relata. Hay que decir que a todo esto sus 6 acompañantes estaban a una distancia viendo todo esto que estaba ocurriendo y observando todo este contacto que estaba teniendo él. Y él a preguntar de dónde viene y empieza a hacerle señas como si le señala el sol, le piensa en Mercurio, piensa en diferentes planetas. En un momento piensa en Venus y el ser asiente con la cabeza como que sí. Y luego comienza una comunicación, pero ya telepática, ¿no? Ya, digamos, ese primer contacto señas sirvió como para saber de dónde provenía, y luego ya empiezan a tener un contacto telepático. Le preguntan él en ese primer encuentro cuál era el objetivo de esos viajes. Este ser que se llamaba Orthon le dice que no venían con fines agresivos ni violentos, sino que venían por las radiaciones perniciosas, fruto de las continuas pruebas atómicas que en ese momento se estaban haciendo en el mundo, digamos, ¿no? Sí, señor. Y que temían una enorme catástrofe. Esa era la razón, ¿no? Después, bueno, le preguntó cómo viaja en el espacio. Le dice que esas naves cigarros que él lograba fotografiar al principio eran portadoras de los discos pequeños como en el que él había podido descender a la superficie, y que esas naves tipo cigarro le permitían realizar viajes con plena comodidad y rapidez por cualquier lado, con una tecnología que todavía aquí nosotros ni podríamos imaginar, ¿no? Le preguntaban qué tipo de energía utilizaban para viajar. Le habla de que es energía solar y magnética. También le dicen de dónde provienen todas esas naves que se logran ver. Él le dice que algunas son de Venus, pero otras vienen de otros lugares de la galaxia. También le pregunta la clásica pregunta, ¿no?, de todos los contratados: ¿por qué no establecen un contacto oficial adelante de todo el mundo en las grandes ciudades, digamos, ¿no? Sí. La respuesta es que no estamos preparados como humanidad, que nosotros, que ellos no quieren causar ningún tipo de daño a la especie humana, pero si ese encuentro se produjese de un modo brusco, se produciría una gran revolución y una gran catástrofe por, digamos, el nivel de hostilidad que hoy por hoy existe entre nosotros, digamos, ¿no? Después, bueno, le pregunta si hay hombres contactos entre nosotros. Le dice que sí, que hay bastantes seres contactos, pero que en ese momento y específicamente para él viene con un mensaje especial hacia las autoridades del país, o sea, hacia las autoridades de Estados Unidos. Le pide que a través de un vínculo que Adansky tiene para conectarse con el Pentágono, que haga llegar un mensaje importante, y el mensaje era que la confederación que nuclea diferentes planetas habían dado el permiso para realizar una prueba física ante las autoridades de las dos superpotencias, en ese momento Estados Unidos y Rusia, pero en ese momento apuntaban a Estados Unidos con George Adansky, ¿no? La prueba se iba a dar en el Aeropuerto Nacional de Washington el día 25 de diciembre próximo, es decir, el 25 de diciembre del año 52. Y deberían asistir a ese encuentro autoridades del máximo poder civil, militar y religioso de Estados Unidos. Eso es lo que le vienen a decir. Le dice que va a haber un segundo encuentro y sube de vuelta a esta nave en forma de plato. Esta describe un ángulo de 90 grados y se pierde una velocidad de vértigo. Se quedaron todos traumatizados, los 7 testigos, y el doctor Williamson, que era uno de los testigos que estaba acompañando a los Adansky, tomó
un yeso y copió las huellas que habían quedado en el terreno. Eso quedaron esas marcas que quedaron en el terreno, tanto de las huellas del ser como de la nave, quedaron en un yeso que utilizó el doctor Williamson para que quede plasmado de esa forma, digamos, ¿no? Luego se produce un segundo encuentro, entre el 8 y el 9 de diciembre de ese mismo año, también en el Descent Center, pero en esta oportunidad Jadaski fue solo y, según lo relata él en su libro, tiene un nuevo encuentro con Orton, que se produjo de la misma forma, o sea, primero una nave cigarro y luego de esta se desprendió una nave disco, y en este caso él ingresa a la nave, al aparato, y en una pantalla le dan cierta información. Primero aparece en la pantalla la palabra Saras, y le pregunta cuál es el significado de esa palabra a Dansky, a la que su contacto le dice que es el nombre del planeta Tierra, que ellos le llaman Saras al planeta Tierra y que significa repetición, es decir, es el planeta donde se vuelve a repetir siempre lo mismo, según ellos, porque está en el karma que lleva el ser humano, generalmente cometer las mismas equivocaciones. Buen dato. Sí. Después, bueno, le volvieron a proyectar en la pantalla la palabra Solex con X y mal, a lo que le preguntó qué era y le respondieron que era en idioma hablado telepáticamente, eran idiomas, hablado telepáticamente en otras épocas del planeta, en otras épocas inclusive que hace alusión la parábola de la Torre de Babel, es el idioma o las lenguas utilizadas en aquella época, ¿no? Y luego se centró este contacto en concretar este encuentro que necesitaban hacer con las autoridades máximas de Estados Unidos. Entonces le vuelve a repetir que el Consejo accede a una prueba definitiva de contacto y que esa prueba será el 25 de diciembre a las 12 horas solares en la base de Edwards en California. Varias de nuestras naves, comenta Orson, en este caso el venusino, harán ejercicios de materialización y desmaterialización para demostrar de que por parte de la Confederación o el Consejo de los Mundos había un contacto con estas máximas autoridades, digamos, ¿no? Para que esta prueba se pueda lograr, le da una placa de un material extraño como prueba para que presente ante las autoridades, y se despidió con un abrazo y con el brazo en alto como en la primera oportunidad, ¿no? Esa noche, la noche indicada, en la base de Edward en California, él tuvo el 25, exactamente. No fue el presidente Truman, era el presidente en ese momento, sino que fue un alto cargo de la agencia de noticias, un eclesiástico de la iglesia metodista y un pariente muy cercano al presidente Truman, que había estado en la reunión en la que Adamski presentó la prueba de esta placa de metal extraña, digámonos, como una prueba. Desde los dichos de Adamski, a la hora señalada, un punto luminoso empezó a agrandarse en el horizonte, detrás de él otros 4 que venían en esa dirección este-oeste a gran altura, y de modo vertiginoso e imprevisto se agrandaron sobre su trayectoria de caída como una pelota luminosa que se aproximaba precipitadamente al ir cayendo en forma elíptica. Los 3 espectadores se sobrecogieron y quedaron atónitos ante lo que estaban viendo. Eran 5 naves de un tamaño medio, de unos 12 metros aproximadamente, en forma de campana, eran semitransparentes, se veían como unos bultos en el interior y tenían ventanas en forma oval, o sea, el clásico, como repetimos, nave tipo Dansky, ¿no?, que se conoce en la omnilogía. Estaban simétricamente dispuestas y presentaban la apariencia metálica o de cobre, pero de un material que aparentaba desconocido. Luego, en un momento, unos cazas, o sea, unos aviones terráqueos, empezaron a acercarse. En ese momento, las naves se alejan y se pierden hasta desaparecer de forma fantasmal, y una vez que el avión aterriza y apaga sus motores, vuelven a aparecer nuevamente. Según lo que nos cuenta Dansky, los 3 testigos de excepción quedaron sobrecogidos y en cierto modo asustados ante lo que estaban viendo y que no podían creer. De modo súbito, estas naves hicieron un cambio de luz, hicieron un flash y desaparecieron. Los 3 personajes quedaron, como te digo, muy impresionados por lo que habían visto, relataban que eran como un sueño inconsciente que habían tenido, y el pariente de Truman, del presidente Truman, debía dar cuenta esa misma noche al presidente de lo que había ocurrido
aquella Navidad, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo más relevante de lo que fue ese contacto del año 52, ese primer contacto de Adaski. Obviamente Luz después, en todos sus libros, él refleja otros encuentros, inclusive con seres que ya no eran de Venus, sino que eran de otras localizaciones, digamos, ¿no? Y de los cuales él recibe una serie de mensajes, de recomendaciones y de información que provienen de más allá de la Tierra, según sus dichos, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es reflejar un poco la versión de Adaski. Obviamente tiene detractores y gente que lo sigue, hasta inclusive hoy en día hay una fundación y gente que obviamente cree en todo lo que ocurrió y da como valedero todo esto. Sí, es uno de esos casos que por algo son como una fuente para ir a revisarlo, ¿no? En esta época contemporánea, no solamente en cuanto al hecho ovni, sino al hecho contactismo, porque realmente hace parte de esa realidad. Este señor Adamski, obviamente que tenía algún tipo de vínculo para haber llegado a estos lugares de poder. Cuando se produce el primer contacto, este ser que se llamaba Orthon, que él cuenta que durante varias oportunidades tuvo contacto con el mismo personaje, a él le recuerda que el contacto que él tenía que hacer con el gobierno era a través de aquel conocido que él tenía en el Pentágono, es decir, ellos sabían quizás que él tenía un acceso hacia ese lugar de poder en los Estados Unidos y una forma de acercarse al presidente, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ellos también tienen en cuenta eso, ¿no? Que podían llegar, porque siendo él un astrónomo realmente apenas si conocido, poder llegar a acceder a este lugar donde ellos necesitaban que se diera el mensaje, creo que también estaba dentro del proyecto. Yo creo que sí, evidentemente siempre teniendo en cuenta de que fuera verdad todo esto, digamos, ¿no? Como te digo, hay opiniones encontradas en cuanto a la gente, obviamente algunos no están para nada de acuerdo con este contacto. Sea como sea, es una persona que históricamente tiene su lugar, porque a partir de ese contacto de Adaski, luego se produce una serie de contactos a nivel mundial, donde algunos son conocidos, otros no, pero que llevaron a que esta metodología o este tipo de historias que estábamos escuchando recién sean comunes a partir de ahí, ¿no? Y fue el precursor en un montón de cuestiones que luego, más adelante, se vieron reflejados en muchísimas casuísticas, ¿no? Que nosotros hemos podido cotejar más adelante. Inclusive, la clásica forma de sus objetos y sus fotografías han aparecido inclusive hasta la actualidad. Ese sería un lindo trabajito para hacer. Ese tipo de nave, tipo Adaski, ha tenido realmente de ahí para adelante muchas fotografías, ese tipo de características, y podríamos hacer una cronología bastante importante. Yo creo que alguna vez, en alguna cápsula de video de Tercer Milenio, me parece haberlo visto, como que hicieron una comparativa de cada vez que se ha podido fotografiar en diferentes épocas, inclusive hasta años recientes, digamos, ¿no? Ese tipo de figuras tan clásicas de esa forma de campana, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el señor George Adamski, y esto es parte del final de tu informe, es uno de los, para nosotros, atributos que damos cuando ponen en duda el hecho, ¿no?, sucedido y la figura del señor George Adamski. Él fue, y no se entiende por qué, está enterrado en el cementerio de Arlington, donde allí entierran a los héroes nacionales, presidentes, y no se entiende por qué este hombre llega a ese lugar. Creo que por eso siempre lo hacemos como una referencia. Sí, el señor George Adamski, un vendedor de hamburguesas, apenas astrónomo privado, ¿por qué está en ese lugar? Algo pasó en esa fecha, algo dejó para la figura del señor Truman que hizo que pasara todo esto, ¿no? Sí, es una de las especulaciones, porque realmente en ese lugar es donde descansan los héroes. Generalmente tiene que ser una persona destacada en alguna guerra importante. Recordemos el trabajo de Juan José Benítez, Caballo de Troya, y Mirlo Rojo también. Mirlo Rojo cuando habla de John F. Kennedy. Exactamente, bueno, ahí él directamente es informante que siempre
nombra Juanjo, descansa también en Arlington, pero bueno, era un ex militar muy reconocido y dentro de un héroe nacional, digamos, ¿no? Nos da un poco esa idea de que, bueno, ¿por qué John Sadansky tenía ese mérito, ¿no? de poder descansar, inclusive todos los gastos del sepelio que llevaron, que lo costeó todo el gobierno de Estados Unidos, y hoy descansa ahí. Quien pueda viajar y conocer Arlington, la tumba de Adansky es la 43295, donde se encuentra Adansky, ¿no? Falleció el 23 de abril del año 65 a los 74 años de edad. Pero no solamente ese agasajo, sino que la reina Juliana de Holanda, por ejemplo, lo recibió, lo agasajó, le entregaron, digamos, títulos especiales de Holanda. También el Papa Juan XXIII, al cual le dedicamos un programa, ¿te acordás? No hace tanto, señor. Como un Papa contactado, ¿te acordás? Sí, señor. Bueno, también recibió a Adansky y dicen que Adansky le entregó un mensaje de sus contactos para él también, para el Papa Juan XXIII. Es decir, fue muy reconocido a nivel mundial porque dio conferencias en diferentes partes del mundo, o sea que se transformó en una persona pública y conocida y respetada por algunos, obviamente que otros que no. Hay muchos testigos que dicen lo contrario, y entre ellos las personas que fueron testigos inclusive de sus contactos, digamos. Pero bueno, más allá de todo y para la parte final, sí, señor, me parece interesante escuchar el mensaje, ¿no? Porque muchas veces, como humanos, nosotros nos detenemos en esas cosas, ¿no? En la característica física de la persona, en la foto, o en de dónde vino, cómo vivía, toda la parte física y superficial, digamos, ¿no? Pero acá lo importante me parece, sobre todo cuando uno toma este tema del contactismo, que es bastante complejo, es el mensaje, ¿no? Si sirve o no el mensaje para nosotros. Lo mismo decimos a veces cuando hablamos de Cristo y la Biblia, a veces nos quedamos en cuestiones tan frívolas como si se casó o no se casó, si fue crucificado o no fue crucificado, y nos perdemos el mensaje, que es lo más importante, y sobre todo aplicarlo, ¿no? En este caso, yo lo que realicé fue una especie de resumen. Es mucho más largo, me costó elegir, porque realmente los libros de Adansky, que están en inglés, muy poco se puede conseguir en castellano, se encuentran todas estas preguntas y respuestas que él le hacía a sus contactos, digamos, ¿no? Este es un compendio de respuestas, porque sí iba a ser muy largo si hacía la pregunta y la respuesta. Espero que lo entiendan y que la selección le guste, porque realmente las preguntas fueron muchísimas y tocaron diferentes temas y variadísimos, donde Adansky preguntaba y obviamente sus contactos le daban una respuesta ante esas interrogantes que él le formulaba, ¿no? Sí, señor. Entonces vamos a ese audio. Así es, Luz, vamos a escuchar ese audio, un compendio de respuestas que recibió George Adansky de sus contactos. Muy bien. En la vastedad de los universos hay innumerables cuerpos que ustedes en la Tierra llaman planetas. Estos varían en la forma como también en tamaño, pero se parecen bastante a su propio mundo y al nuestro. Y la mayoría de ellos están poblados y gobernados por formas semejantes a las vuestras y a las nuestras. Sobre nuestro planeta y otros planetas dentro de nuestro sistema, la forma que ustedes llaman hombre ha crecido y avanzado intelectualmente y socialmente a través de varias etapas de desarrollo, hasta un punto que es incomprensible para las personas de vuestra tierra. Ese desarrollo ha sido realizado solo adhiriéndose a lo que podríamos llamar leyes naturales. En nuestros mundos se conoce como crecimiento obtenido a través del seguimiento de las leyes de la suprema inteligencia del todo que gobierna el tiempo y el espacio. La comprensión de los terráqueos, de la vida y del universo es muy limitada. Como resultado, ustedes tienen muchos conceptos falsos acerca de los otros mundos
y de la composición del universo, y tan poco conocimiento de ustedes mismos. Pero también es cierto que hay un deseo creciente por parte de muchos de la Tierra que buscan sinceramente esa mayor comprensión. Nosotros hemos viajado por la ruta que ustedes ahora inician. Estamos dispuestos a ayudarles y a darles nuestro conocimiento y todo lo que de él ustedes quieran aceptar. Para esta aventura, ustedes tendrán que encontrar palabras nuevas. Ustedes se refieren a nuestras naves como platillos y dicen que vuelan, un término que se aplica a la operación de vuelos en aeroplanos. Pero nosotros no volamos como ustedes dicen. Nosotros anulamos la atmósfera por un procedimiento mecánico. Ustedes lo expresan como gravitación, anulación de la gravedad. De esta manera, nosotros no nos perjudicamos por las interferencias atmosféricas o la resistencia. Esta es la razón por la cual nuestras naves pueden hacer esos abruptos cambios de dirección al viajar y moverse con esas velocidades que han mitificado tanto a vuestros aviadores y científicos. Nosotros podríamos decir muchas cosas acerca del control de la gravedad, conocimiento que es necesario tanto para la práctica, sin novedad, o para acercarse a cualquier planeta. Le daríamos con mucho gusto ese conocimiento que tanto nos ha servido, si no fuera porque ustedes todavía no han aprendido a vivir con los demás en paz y hermandad, y por el bienestar de todos los hombres, como lo hemos aprendido en otros planetas. Si reveláramos a ustedes rápidamente, construirían naves para viajar por el espacio, equipándolas con armas, y luego saldrían de cacería tratando de conquistar y tomar posesión de otros mundos. Nuestro propósito principal es el de avisarle del grave peligro que amenaza a todos los habitantes de la Tierra hoy en día. Creemos nuestro deber guiarlos, si nos es posible. Vuestra gente puede aceptar el conocimiento que estamos dispuestos a brindarles a través de ustedes y de otros, o pueden hacer oídos sordos y destruirse. La elección pertenece a los habitantes de la Tierra. Las radiaciones liberadas por esas bombas ahora están yendo solo hasta allí, pues son más livianas que vuestra propia atmósfera y más pesadas que el espacio mismo. Sin embargo, la humanidad en la Tierra liberará tal poder unos contra otros en una guerra total que una gran parte de la población de la Tierra sería aniquilada. Vuestro pueblo se pondría estéril, vuestras aguas se envenenarán y quedarían estériles por muchos años. Es posible que el cuerpo de vuestro planeta mismo quedara mutilado en una extensión que destruía su equilibrio en nuestra galaxia. Y no existe un hombre que por lo menos no haya soñado con lo que llaman utopía, sea el mundo casi perfecto. No hay nada que el hombre pueda haber imaginado que no sea en alguna parte realidad, y por lo tanto, nada que no sea posible de adquirir. Para ustedes también sobre la Tierra, esto es posible. Para nosotros, en otros planetas de nuestra galaxia, lo es posible ahora. Hay algo en la Tierra que ustedes han pensado, pero qué monótona debe ser la perfección. No es así, hijo mío, porque hay grados de perfección, como hay grados en todas las cosas. En nuestros mundos somos felices, pero no nos estancamos en la misma forma. No hay nada malo con vuestra tierra ni con sus gentes, excepto su falta de comprensión. Son como niños pequeños en la vida universal del Supremo Ser Uno. A ustedes se les ha dicho que en nuestros mundos vivimos las leyes del Creador, mientras que en la Tierra solo se habla de ellas. Si ustedes viviesen por los
preceptos que ahora conocen, los habitantes de la tierra no irían asesinándose los unos a los otros, trabajarían dentro de sí mismos, en sus propios grupos, en sus propias naciones, para adquirir bondad y felicidad en esa sección de su mundo donde nacieron y por ello consideran su hogar. Lo que ustedes llaman guerra no ha existido en ninguna parte de nuestro sistema solar por millones de años. Por supuesto, todos los planetas y sus gentes deben pasar por todos los estadios de desarrollo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Pero el de ustedes no ha sido un progreso regular, ordenado ni natural, más bien ha sido una repetición al infinito de crecimiento y destrucción. Pocas personas reconocen estas devociones destructivas que albergan dentro de sí mismas. Aún aquellos que se enorgullecen de poseer una disposición suave. Pero note usted que pequeños incidentes son suficientes para hacer que un hombre pierda su paciencia y que se encolerice. Con un poco más de estímulo, se pone en disposición de pelear y se vuelve agresivo para lo que llama la protección de sí mismo. Y esto no es más que un desequilibrio emocional que conlleva una fuerza de furia que cierra toda razón. Cuando uno reconoce estos resultados, puede controlarlos y aún hacerlos desaparecer enteramente. La responsabilidad por este estado de cosas en la Tierra no puede achacarse a unos pocos en cada nación. En los contactos de mi trabajo con mis hermanos de la Tierra, que he encontrado muchos saturados con estas emociones negativas encasilladas en egoísmo, naturalmente el temor y la confusión prevalecen por doquier. Unos pocos han logrado desarrollar un punto de consideración más alto por sus prójimos, tratando justamente de comprender las leyes universales. Algunos han elegido los canales de lo que llaman la metafísica o el ocultismo y otros nombres similares, pero incluso entre estos suelen encontrarse una motivación egoísta de autopromoción y ganancia personal, más que un motivo universal de servicio y bienestar común. Nosotros, los que procedemos de otros mundos y hemos estado viviendo entre ustedes sin que se nos reconozca, hemos podido detectar nítidamente cómo se ha perdido la identidad con el origen divino entre ustedes. La gente de la Tierra se ha convertido en entidades separadas que ya no se pueden considerar verdaderamente humanas en su expresión como lo fueron al principio. Ahora son solo esclavos del hábito. Sin embargo, al lado de esos hábitos perniciosos, todavía permanece el alma original que clama por expresarse de acuerdo con su herencia divina. Y esto suele ser profundamente perturbador para el hombre encadenado hasta los extremos por el mecanismo del hábito. Y esta es la razón por la que a veces el hombre, deseando desde sus profundidades una expresión superior y más refinada, más a menudo de lo que se dan cuenta, siente ser adaptado al hábito, en estado de inquietud y malestar. Pero el hábito es tan poderoso en su acumulación que mientras el hombre quiera oír esa voz interior tan sabia, teme entregarse totalmente a ella, ignorando a dónde puede conducirle. Sin embargo, hasta que el hombre logre arrancarse hasta la última fibra de su amor propio y se deje guiar por esta voz, continuará guerreando contra las leyes de su propio ser. Dentro de vuestro grupo familiar, ustedes hablan mucho del amor que se sienten
cada uno por los otros, y sin embargo, este mismo amor que se profesan a menudo se expresa con una característica de posesividad para avasallar al otro. El amor genuino debe significar respeto, confianza mutua y comprensión. Como se expresa en otros mundos, el amor no contiene nada de la falsa posesividad que es su marca en la tierra. Entendemos el amor como una radiación del corazón de la deidad que atraviesa toda la creación y especialmente a través del hombre hacia todas las formas, sin ninguna clase de división. Y note usted que esta distorsión que existe en la tierra se debe solamente a que el hombre allí ni se comprende a sí mismo, ni comprende al Padre Divino. A causa de esta ignorancia, los hombres de la tierra matan implacablemente a los de otras naciones, colores o religiones, sin comprender qué están haciendo. Es difícil para nosotros, los de otros mundos, entender cómo el hombre no es capaz de ver que la mutua destrucción no soluciona ningún problema, sino que produce mayor dolor sobre la tierra. Así ha sido y así será. Los hombres de vuestra tierra saben el terrible poder que encierran las bombas que están almacenando para usar contra los otros. ¿Cómo pueden ser tan desatinados al borde de un inminente desastre, de una increíble matanza a escala mundial? Para nosotros, esto es totalmente ilógico. Ustedes reconocen la existencia de un ser superior y hablan de fraternidad entre los hombres. Sin embargo, le piden al Padre Eterno que haga cosas que ustedes no hacen. Ninguno de ustedes daría su bendición a un hijo que le propusiera ir a matar a su propio hermano. Pero ustedes le piden al Padre Divino que bendiga vuestros esfuerzos y les ayude a ganar una victoria sobre sus hermanos, aún al extremo de destruirlos. En la tierra ha pasado exactamente lo contrario, porque a través de la exaltación del yo y la perversión de la ley natural, el hombre vuelve a los elementos en contra suya. El hombre guerreando contra el hombre es uno de los ejemplos más obvios de esto, ya que está dirigiendo destructivamente las energías que el Creador proyectó para su bienestar. Y esta es la diferencia principal entre los habitantes de la Tierra y los de otros planetas. Cada vez que el hombre de la Tierra ha llegado a ciertos niveles, ha sido solo para entrar a otra etapa de destrucción, que a través del mal uso de los elementos ha destruido todo lo que había realizado. Mientras escuchaba tu voz en medio de tantas letras tan significativas, ¿no?, para este tiempo y dichas hace ya bastantes años, uno recorre también la cantidad de mensajes que aparecieron, y entiendo yo desde ese momento, sobre diferentes grupos espirituales, y ninguno se aparta de esto, ¿no? No, por supuesto, Luz. Fue una especie de principio, ¿no? Un comienzo de toda esta nueva visión, ¿no? Que me parece, y eso es lo que por ahí me gustaba para el final, que lo importante es el mensaje, ¿no? Y en qué nos puede servir a nosotros.
si bien no es positivo del todo, porque en gran parte pareciera como que nos refleja tal cual somos y a veces no nos gusta vernos tal cual somos. Pero bueno, evidentemente es así, o nos guste o no nos guste. Si uno entra a una casa y están todos peleados y todos tratan de, digamos, de sobrepasar al otro y hay odio entre todos, uno no le gusta cómo está esa casa. Y bueno, si uno ingresa al planeta desde afuera, lo ve desde afuera, es eso. No hay en nuestro planeta una comunión, una unión entre las personas. Primero, dentro de nuestro pequeño ámbito personal, cada uno tira para su lado, su ego, es lo más importante. Y luego, a partir de ahí, bueno, ni hablar de, nos vamos alejando y, bueno, a nivel barrio, lo que es a nivel ciudad, lo que es a nivel provincia, a nivel país, y etcétera, se empieza a generarse odios por diferencias religiosas, raciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una clara evidencia que nos falta, pero muchísimo, como seres humanos para llegar a un cierto nivel estándar, ¿no? Y por otro lado, lo negativo de todo esto es que el mensaje también apunta a que la humanidad ya se ha equivocado varias veces y va en camino a que esta etapa termine de la misma manera. Es decir, nosotros podríamos llegar a este nivel de tecnología que estamos teniendo actualmente y más, con un avance de conciencia suficiente, podríamos mantenerlo y seguir evolucionando. Pero lo que ha pasado siempre en la Tierra es que fue mayor la tecnología que la capacidad espiritual de la raza humana, y ha generado que se autodestruya a sí misma y que ha tenido que volver a arrancar de cero con tecnología cero. Como decía ese dicho que Jorge siempre comentaba, la cuarta guerra mundial va a ser tirándose palos o algo así. Decía. Tirándose piedras, sí. Tirándose piedra, porque es así. Si realmente se produce una guerra a ese nivel nuclear, no va a quedar absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que lo más importante es eso, que hace reflexionar en un montón de cosas, en qué lugar estamos parados, digamos, ¿no? ¿Por qué el contactismo en los años 50, años 60, años 70 y después se ha perdido? Porque hoy por hoy ya no hay prácticamente contactados de ese nivel, de un nivel de Castillo Rincón, de Eugenio Siragusa o de Billy Mayer, por hablar algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese era el momento que todavía teníamos oportunidad de pegar el volantazo, hacer los cambios necesarios que llevan 30, 40, 50 años para luego no caer en un final que es inevitable, ¿no? Digamos. Así que bueno, nos hace reflexionar en un montón de cosas. Lo que sí, si esto realmente es así y el contacto es real, no podremos decir que no fuimos avisados a tiempo, digamos, ¿no? Porque han sido varios los que han comentado exactamente lo mismo, prácticamente calcado, ¿no? El mensaje es típico. Nosotros acá también hablamos de un caso de un contacto de un historiador que era escéptico, español, que se llamaba Eduardo Pons Prades. Escribió un libro en la editorial Planeta que se llamaba El mensaje de otros mundos. Es exactamente esto, con otras palabras, pero es exactamente esto. El mensaje que entregaron a Enrique Castillo Rincón es exactamente este. Sí, señor. No es otro. Aquí en esta parte nos tenemos que quedar un poquito, detener, más allá del mensaje, porque en últimas son palabras de alguien que vino a contarnos qué es lo que está pasando y qué nos están diciendo. Eso más que un mensaje es algo determinativo y que nos pone a nosotros como bien lo decías tú, a reflexionar sobre este espejo que nos proponen para este tiempo. Así como alguna vez en algún momento, creo que fue en Caballo de Troya, Jesús le dice al astronauta: porque yo no vine a este tiempo, yo vine para tu tiempo. Parece ser que cada cosa que ha pasado es para este tiempo. No es tarde, estamos en condiciones de revisarnos, de mirarnos al espejo, de ver todas estas cosas que nos han dicho y no hemos hecho, y en la repetición es como que llegó el momento de no repetir más. Vale desde ese lado el informe que nos acabas de traer, Mario, de una persona que, controvertida o no, deja claro que el contacto lo tuvo y alguien le dijo todo esto, sin duda. Sí, lo importante, como te decía, es el mensaje, que hacerlo carne, pensarlo si realmente es real o no, nos pone frente al espejo de nuestra propia realidad o no. Y después, bueno, el personaje Adansky
fue pionero en un montón de cosas, no podemos desconocerlo dentro de los que estamos interesados en este tema, nos guste o no, fue el primer contactado, fue el padre del contactismo, luego siguieron los demás atrás de él, fue el primero, como te decía, que habló de extraterrestres tipo nórdicos, fue el primero en hablar de naves cigarros portadoras de naves discos, ese concepto, fue el que sacó las fotos más perfectas casi, digamos, entre las de Billy Mayer y las de él. Hay otras también, pero en calidad fue una de las más importantes, y hay un tipo de nave propia que lo identifica, que también se reflejaron en otros, como dijimos anteriormente, en otros casos. El mensaje tipo ultimátum del tema nuclear, que gracias a Dios no se produjo otra segunda detonación nuclear a partir del año 45, o sea, con ese nivel de agresividad hacia una ciudad, y como se produjo, así que por suerte, si a lo mejor de algo sirvió todo esto, es que esto no se ha producido. Y luego, bueno, empezaron otros a hablar sobre este tema, y esto también relacionarlo con otros militares como Robert Salas, que nos acompañó en el Congreso, Charles Hall, que han dado conferencias sobre desactivación de armas nucleares, sobre silos nucleares por estos objetos, que esto, sin nombrarlo a Adasky, pero tiene que ver muchísimo con Adasky, porque es exactamente lo que él habla, la forma que han accionado estos objetos en estas bases nucleares, y de esto hay mucha bibliografía y muchos casos de ovnis sobre bases nucleares y desactivación de proyectiles y de armas nucleares. Después, bueno, el contacto con venusinos fue muy criticado Adasky por esto, porque se sabía en esos años y se sabe hoy que Venus tiene una superficie de muchísimos grados, que sería imposible la vida sobre la superficie, que no están las condiciones en ese planeta como para albergar vida, digamos, ¿no? Él decía que las bases estaban dentro del planeta, que lo lógico era vivir dentro de la casa y no en el techo, decía Adasky, que ellos vivían en el interior, y no es el único que habla de venusinos. Villanueva Medina, que es un mexicano que escribió un libro sobre un contacto, también habla de venusinos. Benjamín Solari Parravicini, que cuenta ese caso en la 9 de julio, donde es transportado y tiene una experiencia con seres extraterrestres nórdicos, también habla de venusinos. Y Enrique Castillo Rincón también, si bien primero tienen contacto, los dos primeros encuentros fueron con seres de las Pléyades, luego tiene encuentros con venusinos, que son los que los llevan a ese lugar en el Alto Perú, en las altas cimas de una montaña de los Alpes, él habla, eran seres de Venus. Así que bueno, es un referente, como te decía Adasky. Los libros de él tienen mucha información que los que defienden su teoría lo ponen como punto más importante a favor de la parte de sus fotografías y de todo lo que él habla, es que además describe perfectamente cómo funcionan las naves. Hay una explicación metodológica de cómo está formada, qué tiene en su interior, todas cosas muy técnicas que nadie entiende cómo las pudo haber obtenido, y mucha información científica que nadie entiende, como un hombre que vendía hamburguesas que terminó enterrado en el cementerio de Arlington, como decíamos antes, pudo llegar a toda esa información, ¿no? Así es, me parece que has hecho una descripción, un panorama interesante, completo sobre esta persona y sobre todo este tema del contacto del señor Adamski. Te manda saludos nuestro amigo Francisco Arteaga, saludos al aire, le escucho, saludos a su invitado desde México, Mario. Un saludo grande para México, un abrazo. Y un aporte de nuestro amigo Omar Gutiérrez, que vale, muy parecido al caso Billy Mayer, en común tienen el tipo extraterrestre nórdicos, del 53 al 64, fue contemporáneo. Fue más contemporáneo con Billy Mayer, es un poco lo que tú apuntabas. Todo este tipo de contactos se dieron casi en las mismas fechas, o por lo menos secuencial desde el 40 hasta los 70. Vale también decir, Mario, que cuando hablan de Billy Mayer y comparándolo con Adamski también tomó fotografías, ¿no? Los dos, porque Billy Mayer tiene una de las mejores fotografías, si no son mejores quizás que las de Adasky. Hay que recordar que Billy Mayer tiene un contacto con seres de las Pléyades, y hay el tipo de objeto que fotografía es diferente, pero sí la característica nórdica del contacto sí.
es casi prácticamente el mismo tipo de contacto. Sí, señor. Manda saludos Martín Hopperer, pregunta en qué texto está este mensaje. Esto es un compendio de algunos de los libros, hay varios libros de Adansky, ¿no?, donde él relata todas estas experiencias. Casi todos los escribió en esos años, entre el 50 y 60, y bueno, estos son traducciones de esas preguntas y respuestas que él hacía en esos contactos y que están reflejadas en esos libros. Bien, agradecemos a Francisco por las fotografías que nos envía día a día, sobre todo lo que él va registrando allí en México. Mario, creo que en homenaje al tiempo vamos cerrando, y genial el informe como siempre. Carlos nos dice, nos muestra tal cual nos programan, otro segmento humano, y es así, ¿no? Es parte de lo que se traduce en diferentes experiencias de contactismo y desde diferentes líneas filosóficas y inclusive ancestrales, donde dibujan esta realidad contemporánea. Para seguir conversando en otros programas, y tú dirás si te parece o lo dejamos como parte pendiente para el próximo programa. ¿Qué tema? Veremos la semana que viene, vamos a pensarlo un poquito. Esta semana, cuando yo nombré la semana pasada el tema de que por ahí uno de los temas podía ser George Adamski, alguna gente me escribió pidiendo que sí, que estaría bueno, porque no hay mucho en castellano sobre él. Así que bueno, este trabajito de traducir alguna de sus escritos estuvo bueno. Y te digo, grabé más o menos 1 hora y pico de mensajes. Después no sabía con cuál quedarme, porque todos eran para reflexionar. Así que bueno, quedaron muchísimos afuera, pero en homenaje al tiempo, como decís vos, teníamos que hacer una selección y bueno, espero que, como siempre decimos, que haya gustado, que haya servido para algo internamente, y lo más importante acá es crecer nosotros como personas y no tanto, como dije antes, quedarnos en la frivolidad, ¿no? Porque muchos nos quedamos en el contactado, en cómo era, si era separado, si se casó, si no se casó, si tenía rulitos o era morocho, todas esas cosas, digamos, ¿no? Que son la parte frívola, y lo importante acá es que cómo podemos nosotros aprender y ser mejores personas en el día a día, ¿no? Sí, señor, esa es la idea, y a que busquen más. El señor George Adamski seguramente tendrá mucho más para leerle, búsquenlo, y este informe, si nos permite Mario, seguro que sí, lo presentaremos mañana en el blog del tiempo. Está autorizada. Gracias. Bueno, Lucy, aprovecho para despedirme, también felicitarte por este libro que se está reeditando de Jorge Uritorco, El Cerro Más Misterioso de América, donde incorpora muchas cosas que quedaron pendientes en otros anteriores libros, como por ejemplo el libro Luces sobre el Uritorco y otros, donde ya hay otras cosas muy interesantes, como por ejemplo las incursiones del ingeniero Guido Basler en la huella, y muchas cuestiones que sirven para complementar las anteriores referencias que hace Jorge Suárez a todo este fenómeno de ovnis en el Uritorco, ¿no? De Capilla del Monte, sí. Es el comienzo, elegimos el más pequeño por los costos, pero realmente no te imaginas lo que la tapa, una maravilla. La verdad, el trabajo ha sido excelente, y porque la obra de Jorge lo merece, vamos detrás de Luces ahora, vamos a reeditarlo con tapa también nueva, pues la tapa que ya hemos elegido con Jorgito. Así que sí, gracias, no felicitarme a mí, gracias al cielo que está haciendo lo suyo para que esto salga adelante, obviamente que es más economía que otra cosa, pero lo estamos haciendo. Por suerte que está esa información, porque es importante, siempre la gente lo pide, porque es la historia, ¿no? Es lo que llevó a que hoy estemos acá enfrente de este micrófono hablando, así que un poco es la base de todo esto. Sí, señor, sí, señor. Por eso aquí detrás de bambalinas seguimos haciendo lo que nos corresponde. Frente al micrófono, simplemente trasladarles a ustedes tantísima información que va quedando en el tiempo y que entendemos, así lo ha decidido el CIO, de proponerles a ustedes en estas pequeñas horas de charlitas con diferentes investigadores, irnos allá atrás, porque atrás hay muchísimo que nos contaron y que nosotros realmente merece que lo pongamos sobre la mesa
del debate para poder debatir con autoridad. No podemos hablar hoy de objetos voladores no identificados sin conocer la historia, definitivamente. Y esta es una muestra. George Adamski tiene mucho para contarnos, búsquenlo, léanlo, y bueno, todos sus comentarios bienvenidos sean. Mario, muchísimas gracias por lo tuyo, siempre exquisitamente armado, preparado, y bueno, lo hemos disfrutado. Bueno, Luz, me alegro entonces, me mando un gran cariño para todo el mundo, para los que nos escucharán y los que nos están escuchando ahora, un abrazo grande, y el lunes que viene nos encontramos seguramente con un tema como el de esta semana interesante. Vale que sí, muchísimas gracias. A los oyentes nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por las felicitaciones, y nos encontramos mañana a la misma hora, un poquito más tempranito. Vamos a estar en punto, hoy se nos fue haciendo tarde por el tema del cablecito, que lo vamos a preparar para mañana mucho mejor. Muchísimas gracias, que descansen y hasta mañana. Wow, 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 wow.